Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Esperamos que se encuentren muy bien en este día, ¿verdad? Esperamos con todo nuestro corazón que a lo largo de esta semana pasada la hayan estado, ahora sí la hayan estado pasando bien, válgase la redundancia, ¿verdad? Y deseamos como siempre de todo nuestro corazón que en este día se encuentren muy bien y que la enseñanza de este día que vamos a compartir les sea de bastante bendición y edificación para ustedes. En este día vamos a estar hablando acerca de un tema que lleva por título Un camino donde no lo había. Hoy vamos a estar hablando acerca del infinito y glorioso poder de Dios, el poder que tiene nuestro Dios, su capacidad que tiene para abrir caminos donde parece que no hay salida, ¿verdad? Hay situaciones en la vida en la cual no vemos nosotros como seres humanos finitos, no vemos una solución a nuestras dificultades, a nuestros problemas y por lo tanto caemos en la angustia y la desesperanza. Pero bueno, en este día, bueno, me presento, yo soy Gustavo Méndez, Pastor Gustavo Méndez. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? De antemano reciban un cordial saludo de mi parte. Y bueno, deseamos como siempre, ¿verdad? Deseamos como siempre que este tiempo sea bastante edificante para todos los oyentes. Un camino donde no lo había. Dice Isaías 43, versículo 14 al 19. Dice la Biblia, dice la palabra. Dice, esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien enviaré un ejército con Babilonia y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y Rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda recta a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos, y los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Versículo 18. Pero olvida eso, dice el Señor. No es para nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y bueno, mire, este es un pasaje muy importante, ¿verdad? En la vida del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, mire, primero que nada, quisiera contarle un poquito del contexto de esta escritura. El pueblo de Israel había caído en un cautiverio. No sé si usted lo sepa, lo conozca, si no lo conoce, ¿verdad? Le quiero comentar. La Biblia dice que el pueblo de Israel se había rebelado, el pueblo de Dios, en específico Judá, ¿verdad? Se había rebelado contra Dios, se había rebelado contra el Señor, y el Señor constantemente les mandaba advertencias, les decía que se arrepintieran, porque si no se arrepentían entonces Él los iba a castigar. Y les dijo en varias ocasiones que se arrepintieran, porque si no Él se iba a ver obligado a traer a una nación más poderosa que ellos para someterlos, ¿verdad? Para castigarlos. Y efectivamente así ocurrió, ¿verdad? Hubo un tiempo en el cual dice la Biblia ahí en Segunda de Crónicas que a causa de tantos pecados, tanta rebelión, tanta irreverencia, tanta violencia y maldad que había en el pueblo de Dios, dice que subió tanto el furor del Señor que ya no hubo remedio para aplacarlo, ¿verdad? Y entonces trajo a los babilonios y prácticamente los hicieron pedazos. De varios millones que eran, solamente quedó dicen algunos que un remanente como unos 15 a 20 mil personas aproximadamente, poquito más, poquito menos, y eso se los llevaron cautivos a Babilonia. Y era un cautiverio que estaba anunciado a través de los profetas, del profeta Jeremías principalmente, que estarían cautivos por 70 años en la tierra de Babilonia. Ahora bien, mire, eh, Babilonia en esos tiempos era uno de los imperios más poderosos e impresionantes que podía existir en la tierra en aquel tiempo, por su capacidad militar, ¿verdad? Por su grandeza y aparte de eso, pues por su ferocidad. Los babilonios eran extremadamente feroces, eran extremadamente violentos y obviamente como todo imperio poderoso, bueno, pues eran implacables con sus enemigos. Y bueno, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo, bueno, pues hallaron cierta paz, cierto reposo, se multiplicaron ahí. Pero aún así el pueblo de Israel verdaderamente tenía ese anhelo en su corazón de poder salir, de poder regresar a su tierra y de poder volver a ser una nación libre y sobre todo regresar
a Jerusalén, ¿verdad? A restaurar su vida religiosa, su vida espiritual, ¿verdad? Ellos tenían ese anhelo en su corazón, ellos no querían estar cautivos y sobre todo en una nación donde la idolatría, que era lo que los había llevado al castigo y al cautiverio de este babilónico, no querían estar en ese lugar, ¿verdad? Entonces, para ellos, verdaderamente, no sé, a veces Dios te habla y te dice, mira, vas a pasar por una tribulación y no va a durar mucho tiempo, va a durar unos meses o un año quizás. A mí nunca me ha hablado de esa manera, pero he sabido de gente, ¿verdad? Se sabe de gente que Dios le habla y vas a pasar por un tiempo así, así, ¿verdad? Y cuando estamos en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, en este caso Israel que estaba en ese cautiverio, pues yo creo, ¿verdad? Que para ellos realmente se les hacía que era imposible que pudieran escapar o que pudieran salir tan siquiera de la tierra de Babilonia, ¿verdad? De la tierra mesopotámica, para regresar a su reino, para regresar a la tierra de Israel, para regresar a Judá y restaurar su vida, ¿verdad? Verdaderamente, sí, yo creo que era un sueño inalcanzable para ellos. Inclusive hay salmos, hay un salmo donde dice que ellos lloraban a orillas de un río allá en Babilonia, ¿verdad? Donde estaban ahí colgadas sus arpas y todavía para incrementar su sufrimiento, pues los babilonios les pedían que les cantaran esas canciones alegres que ellos cantaban allá en su tierra, en Judá, ¿verdad? Y eso les hacía anhelar más su tierra, su libertad y sobre todo les hacía recordar su sufrimiento. Pero como a veces pasa, ¿verdad? Ellos decían, bueno, pues es que sí, nosotros tenemos el deseo de regresar, pero esta es una nación, es un reino, es un imperio sumamente poderoso, sumamente grande, del cual no nos vamos a poder librar nosotros, ¿verdad? Y aunque Dios haya hablado, pues la verdad nosotros no vemos la forma, no vemos el camino por el cual podamos salir de aquí, ¿verdad? Y verdaderamente, pues ellos tenían que estar castigados por un tiempo, ¿verdad? Que tenía, de acuerdo a las profecías, un tiempo de caducidad, pero en la percepción de ellos, ¿por qué decimos esto? Por lo que hablan en el contexto de los libros de Isaías y Jeremías, en el cual el pueblo se quejaba, lloraba, anhelaba, suplicaba y se había desesperanzado, se había descorazonado, ¿verdad? Porque en esta parte de Isaías podemos ver cómo el Señor les está diciendo, miren, acuérdense de cuando yo los saqué, precisamente los saqué del cautiverio, ¿verdad? De la esclavitud en Egipto, acuérdense de todas las cosas que yo hice, acuérdense cómo yo abrí un camino en un lugar donde no había, ¿verdad? Porque no sé si usted ha leído ahí la Biblia en el libro de Éxodo, por ahí del capítulo 13 y 14 aproximadamente, donde dice que el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que sale con puño elevado, o sea, en una actitud desafiante, ¿no? De triunfo sobre Israel. Pero cuando dice la Biblia que el Señor endurece el corazón o sea, lo hace que se ponga terco, ¿verdad? Los quería regresar, obligar a regresar a Egipto, dice que los empieza a perseguir, él con sus carros de guerra más poderosos y más ejército, y los acorrala precisamente en un lugar en un lugar junto al mar, del mar de los juncos, el mar Rojo, donde no había otra salida más que el mar. Imagínense ahí usted a la orilla del mar y con toda la gente, los niños y todo y sus pertenencias. ¿Qué es lo que dice uno? Pues aquí necesitábamos barcos para poder escapar. No hay forma de regresar, pero la Biblia dice que el Señor se interpuso entre los egipcios y los israelitas hasta que el Señor, ¿verdad? Abrió un camino, abrió el mar Rojo y dice la Biblia, dicen los salmos, que ellos atravesaron el mar Rojo, ¿verdad? A través de un sendero seco en medio del mar. O sea, es algo increíble, es algo imposible de que ocurriera y es verdaderamente un hecho glorioso y maravilloso. Y el Señor les dice, acuérdense de esto, pero, y ahí es precisamente donde en el versículo 18 y 19 dice, pero miren, olvídense de eso, dice, olvídense de eso, y eso no es nada comparado con lo que yo voy a hacer por ustedes. Y les dice, estoy a punto de hacer algo nuevo, ¿verdad? Estoy a punto de abrir un camino donde no hay, ¿verdad? Un camino a través del desierto. Y precisamente el Señor, ¿verdad? El Señor los empieza a animar nuevamente porque verdaderamente ellos estaban descorazonados y abatidos y se sentían sin esperanza. Y por eso es que el Señor, ¿verdad? El Señor, por medio del profeta, el profeta Isaías, les anima y les recuerda
todo lo que había hecho en el pasado, porque precisamente él les promete que él iba a derribar ese colosal imperio que parecía que nadie jamás ni y nunca podrían derrotar. Miren, cuando un imperio se ha levantado en sus tiempos de auge o de crecimiento y aún de decadencia, los imperios siempre parecen imposibles de derrotar, ¿verdad? Ha pasado con todos los imperios, con el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, y en sus tiempos de auge, de mayor prosperidad, es imposible a los ojos y de la mente humana, es imposible poder derrotarlos y sobre todo escaparse de ellos. Pero el Señor les dice, como dice el versículo 19, les da una promesa, pero estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya lo he comenzado. O sea, en pocas palabras, estoy trabajando en eso. O sea, ustedes tranquilos porque yo estoy trabajando en eso, dice el Señor, ¿verdad? Dice, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. O sea, esa es una promesa de que él iba a ayudarlos a restaurar su vida personal, su vida espiritual, su vida religiosa, y que ellos pudieran volver a ser una nación libre, ¿verdad? Y pudieran restaurar, ¿verdad? Restaurar todo lo que habían perdido. Y eso es lo que les estaba prometiendo, ¿verdad? Básicamente era que él abriría un camino donde no lo hay, o sea, una forma de salir. Les estaba prometiendo esto. Y como decía yo hace rato, ¿verdad? No sé si lo comenté hace rato, que a veces cuando estamos en medio de una gran aflicción, como estaba el pueblo de Israel, pues a veces algunos de nosotros, muchos de nosotros incluso, ¿verdad? No solamente dudamos, sino a veces hasta perdemos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios y pensamos que ya Dios nos ha abandonado, aunque sigamos asistiendo a la iglesia, sigamos orando. A veces oramos, no sé si le ha pasado, que oramos por algo, oramos por algún asunto, alguna tribulación, alguna dificultad, pero ya en lo profundo de nuestro corazón como que hay esa incredulidad, como que hay esa desesperanza, ¿verdad? Esa angustia, que a pesar de que oramos, no se va la angustia, no se quita. Porque cuando uno ora y verdaderamente tiene fe y esperanza en Dios, oras y todo, depositas tu confianza como un niño deposita la confianza en su papá por algo y sabe que su papá le va a dar lo que le ha pedido, ¿verdad? Tiene esa esperanza, no está descorazonado, el niño está feliz, ¿verdad? Está en paz. Y decía yo que a veces ponemos en tela de juicio, cuando estamos en situaciones difíciles, adversas, ponemos en tela de juicio todas las promesas de salvación, de protección, de bendición, de ayuda de parte de Dios, porque el panorama que tenemos por delante pues parece bastante sombrío, ¿verdad? Y mire, humanamente, todos, absolutamente todos los humanos, bueno, en especial los creyentes, los cristianos, cuando estamos en una situación sumamente angustiosa, una tribulación, una dificultad, un problema muy fuerte, muy profundo, pues verdaderamente el panorama que tenemos, que nosotros percibimos por delante de nosotros, pues es oscuro, es sombrío, es desolador. Pero lo que no sabemos a veces, o lo que usted no sabe, es que a veces, o a lo mejor, ¿verdad? No sé por qué muchas veces no nos damos cuenta de que Dios, primero que nada, debemos de reconocer que Dios se la sabe de todas, todas. Aunque usted y yo veamos que las cosas están mal, que están perdón, que están ya para perderse, echarse a perder, para destruirse para siempre. Lo que no sabemos o no nos damos cuenta es que en medio de esa situación, o no recordamos, es que Dios se la sabe de todas, todas. Dios sabe todas las maneras, Dios sabe todos los caminos, Dios sabe todas las formas en las cuales las cosas se pueden resolver. Número dos, tiene todos los recursos, todas las capacidades y sobre todo el poder divino infinito e ilimitado. Verdaderamente, cuando le digo que el poder de Dios es infinito y es ilimitado, simplemente salgas usted la noche a ver, contemplar los cielos y póngase a observar las estrellas y a tratar de contarlas, a ver si puede contarlas, ¿verdad? Y podrá darse cuenta de la grandeza, la gran grandeza, el poder y la gloria de Dios, la gloria del Señor. Tiene todos los recursos, la capacidad y el poder, sobre todo también de conocer el futuro, para poder planear, trazar un camino. Mire, cuando nosotros por alguna razón nos metemos o nos meten o entramos a una tribulación, una dificultad, una angustia, un problema, que a veces con el paso del tiempo inclusive se va haciendo más grande,
pues nosotros no podemos, tenemos la capacidad de poder contemplar en el futuro, de poder conocer el futuro y a veces ni siquiera planear cómo podríamos salir de tal situación. Y por eso pensamos que no vamos a poder salir de ahí, ¿verdad? Pero déjenme decir una cosa que, como acabo de mencionar, Dios conoce el futuro, el Señor conoce el futuro y Él sabe perfectamente por qué lugar o de qué forma nos va a rescatar de esa situación. ¿Sí? Mire, Dios es bueno y siempre, aparte de que es bueno, ¿verdad? Él es omnisciente, Él todo lo conoce, Él sabe. La Biblia dice que Él conoce el final desde el principio, ¿verdad? Sabe lo que va a pasar en el final antes de que ocurra, ¿verdad? Y eso que le estoy diciendo con respecto al pueblo de Dios, que le había dado esa esperanza de que los iba a sacar de Babilonia, que los iba a rescatar, que Él los iba a rescatar, fue algo que se cumplió. Fue algo que se cumplió porque algunos años, ¿verdad? Después de que Nabucodonosor bueno, casi 70 años, ¿verdad? Después de que los llevó cautivos a Babilonia, un descendiente de él, pasó algo con un descendiente de él, y esto está en el libro de Daniel, del profeta Daniel, en el capítulo 5, versículo 13 al 31. Vamos a leer un poquito la narrativa. El contexto de esto es cuando está Belsasar, que es un descendiente de Nabucodonosor, y en una de esas parrandas, de una de esas borracheras, ¿verdad? Que hacían, no sé si lo siguen haciendo los reyes de hoy, pero de esas pachangas y parrandas que hacían, borracheras que hacían los reyes, se le ocurre mandar a traer los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, los vasos, las copas y bueno, todo lo que se usaba para el culto al Señor, que estaba consagrado al Señor, y los usan para beber vino, ¿verdad? Entonces dice la Biblia ahí en el capítulo 5 de Daniel que se aparece una mano y hay una escritura ahí, ¿verdad? Una mano, escribe con el dedo una escritura, escribe unas palabras y se espantan, ¿verdad? Por ese hecho asombroso. Y entonces, pues van a traer a los sabios, ¿no? Para que les interpreten qué quiere decir esas letras que estaban ahora escritas en la pared, hasta que, bueno, viene por ahí, van a traer a Daniel. Dice Daniel 5, versículo 13 en adelante, dice, entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó, ¿eres tú, Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Versículo 17. Daniel respondió al rey, Su Majestad guarde sus regalos y déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y lo despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que él reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien él quiere para que los gobierne. Oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó a traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni saben absolutamente nada, pero usted no honró al Dios que le da aliento, que da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que escribió. Mene, mene, tekel, parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reino y le ha puesto fin.
Tekel significa pesado, usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida, o sea, no dio el ancho en pocas palabras. Y Parsin significa dividido, su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey, el rey Belsasar vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia del reino. Y escuche lo que dice, versículo 30. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Versículo 31. Y Darío el Medo se apoderó del reino a los 72 años de edad. Y mire, a través de esta derrota, ahora quiero comentar antes que nada, Darío no fue el que conquistó en sí a Babilonia, ¿verdad? Sino que fue Ciro el Grande, que fue el que emitió el decreto por ahí del año 538 a.C., permitiendo el regreso del pueblo judío a Jerusalén y para que efectuaran la reconstrucción del templo y de esa manera poner fin al exilio babilónico del pueblo de Dios. Sino que dice el versículo 31, dice que Darío el Medo se apoderó, el que conquistó, vuelvo a repetir, el reino babilónico fue Ciro el Grande, ¿sí? Ciro II, Ciro el Grande, y posteriormente dicen los historiadores que Darío se apropió del reino porque hubo un tiempo de inestabilidad. Darío no era descendiente de Ciro, pero bueno, hubo cosas ahí y por X o Y circunstancias se apoderó del reino. Por eso lo menciona aquí, ¿verdad? Y bueno, pero gracias a esta derrota, escuche, gracias a esta derrota que Dios vino planeando, que el Señor vino planeando desde hace algún tiempo, ¿verdad? Porque Dios sabía perfectamente que los babilonios no iban a querer tan fácilmente soltar al pueblo de Dios, al pueblo de Judá. Y aparte de eso, por lo que podemos ver, estaban sumamente arrogantes y soberbios, ¿verdad? Entonces, cuando Dios hace esto, aquí pasan varias cosas, hay cosas muy interesantes aquí, ¿verdad? Porque primero que nada, cuando Dios hace que Ciro el Grande conquiste a los babilonios, ahí se cumple la promesa que Dios les había dado, ¿verdad? Le había dado en esta porción de Isaías 43, ¿verdad? Les había dado que les había dado una promesa, perdón, en la cual les estaba prometiendo que iba a traer un ejército poderoso para derrotarlos. Primero que nada se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Número 2. Con esta derrota del pueblo babilonio se abrió el camino, ¿verdad? Para que ese rey que ahora había tomado el control del imperio babilónico, ya había pasado ese imperio o ese reino a dominio de los persas, de los medos y los persas, ¿verdad? Esto abrió la puerta para que este rey, para que Ciro el Grande, en su corazón, porque lo podemos ver en el libro de Daniel, él en su corazón decidió, ¿verdad?, darle esa libertad y cumplir sobre todo con las promesas y las profecías que habían sido enviadas por el gran Dios de los cielos. Aunque era un rey pagano, aunque era un rey que no era del pueblo de Dios, tenía cierto temor hacia el Señor. Entonces él dijo, ya se ha cumplido el tiempo, les voy a dar su libertad, ¿verdad? Y cuando regresen allá a su tierra, pues oren por mí, ¿verdad? Oren por el rey, ¿verdad? Y bueno, tenía temor. Y aparte de eso, ¿verdad? Aparte de eso, pues esto que Dios hizo, lo hizo también para glorificarse tanto en medio de su pueblo, pero también en medio de los pueblos paganos, y de esta manera tuvieran temor de atacar al pueblo de Dios. No sé si le ha pasado, pero cuando Dios hace algo grande a favor de usted, a favor mío, ¿verdad? Entonces la gente que no es cristiana, como que dice, bueno, con fulano no te metas, ¿verdad? Porque se ve que Dios está con él, ¿verdad? Se ve que el Señor está con él y pues no queremos tener problemas, no queremos echarnos un problema con él, ¿verdad? Mientras estás en el problema, en la dificultad, todo el mundo se baña contigo, todo el mundo te agrede, se mofa de ti, pero una vez que se levanta el Señor a tu favor y hace algo grandioso y poderoso, muchas veces la gente dice, no, se ve que Dios está con él. Se ve que a ti Dios sí te quiere, ¿verdad? Y dicen, no, pues con fulano ni me meto. Pero bueno, a través de esto el Señor se cumplió la promesa que dice en el versículo 19, ¿verdad? Donde dice ahí en Isaías 43, que Él abriría un camino hacia la libertad y la salvación de su pueblo, en medio de un panorama sombrío e inexpugnable, ¿verdad? Que parecía que sería imposible poder escapar de sus captores los babilonios, ¿sí?
Y fíjese que esto es algo muy interesante porque yo siempre he escuchado, desde que conozco del Señor, hace 26 años aproximadamente, siempre he escuchado que, y lo dice la Biblia, que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Que para Dios nada se le dificulta, que para Dios no hay nada que no se pueda hacer, ¿verdad? Nosotros los seres humanos siempre tenemos una visión limitada de las cosas. Nosotros siempre vemos lo que está solamente delante de nosotros y sobre todo no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y casi siempre tendemos a tener una visión trágica, ¿verdad? Una visión, ¿cómo se le llama? Pues que ya te ves perdido, en pocas palabras, que ya te ves muerto, que ya te ves en la cárcel, ¿verdad? Un panorama sombrío, un panorama deprimente, deplorable, ¿verdad? Pero mire, mi hermana, en este día quisiera comentarle que así como el pueblo de Judá, que estuvo 70 años cautivos en Babilonia, y de que a pesar de que ellos sabían que había una promesa, porque a veces Dios te da una promesa, pero mientras te da esa promesa durante ese tiempo en el cual el Señor resuelve nuestros asuntos, nos ayuda a resolverlos y a salir de ellos, pues como que decimos, no, se me hace que esta promesa pues no era para mí, ¿verdad? O se me hace que me equivoqué, o se me hace que me emocioné, o se me hace que el hermano, la hermana que me dio esta palabra de parte de Dios, pues se me hace que no era así, ¿verdad? Y siempre vemos, vemos el lado negativo. Mire, un ejemplo, cuando nosotros nos convertimos, al convertirnos, bueno, al venir a los pies de Cristo, a los pies del Señor, y cuando Dios nos perdonó, el Padre nos perdonó y el Señor nos salvó, nuestro matrimonio fue restaurado, porque antes de eso nuestro matrimonio, mi esposa y yo, nuestro matrimonio estaba a punto del quiebre, al punto del divorcio. Y una vez que nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo, nos entregamos al Señor, quisimos volver a tener hijos. Solamente que mi esposa ya no se podía embarazar porque tenía una esterilidad secundaria, así decían los médicos. Bueno, ella fue a un evento cristiano, un evento para mujeres, y ahí en ese medio de ese evento, una mujer oró por ella y le dijo que Dios pondría un hijo en su vientre. Un hijo en su vientre y le dijo otras cosas, ¿verdad? Otras promesas. Y bueno, ella se puso en tratamiento, ¿verdad? Estábamos contentos de momento, pero pasaron los años, pasó un año, pasó 2 años, pasaron 3 años. Y un día me dice mi esposa, yo creo que lo que me dijeron en esa ocasión, pues no, se me hace que se equivocó la mujer o se me hace que se lo imaginó ella, ¿verdad? Y yo le dije, mira, yo creo que si Dios te habló a través de esta mujer, o esa mujer que no era una mujer que no conocía, esa mujer no sabía quién era mi esposa, pero le profetizó. Yo le dije, mira, yo creo que si Dios habló a través de ella, se va a cumplir, pues se va a cumplir en su tiempo. Y bueno, estábamos ya más despreocupados y dijimos, bueno, pues si Dios nos da otro hijo, pues qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? No importa, no pasa nada. Entonces hubo un tiempo en el cual en la congregación, en el lugar donde nos reuníamos, hubo un ayuno de 21 días en el cual nos apartamos para buscar más a Dios y todo. Nos acercamos más al Señor, nos apartamos de algunas cosas que estábamos haciendo mal. Y en ese periodo precisamente de 21 días de ayuno fue cuando mi esposa se embarazó. ¿Qué le quiero decir con esto? Que durante esos 3 años esa promesa de parte de Dios la veíamos lejana, la veíamos perdida ya inclusive, que no había camino, ¿verdad? Porque ella no se podía embarazar y muchas cosas, ¿verdad? Muchas otras cosas que dice uno, bueno, pues ya no. Pero verdaderamente, le voy a decir una cosa, verdaderamente, y lo de la Biblia nos lo enseña, que para Dios no hay nada imposible. Y si Dios promete, si Dios dice, ¿acaso no lo cumplirá? Y por eso en este día, mis amados hermanos y hermanas, quiero decirle que a lo mejor usted está en una situación en la cual parece imposible que tenga solución, una situación, una dificultad, una situación trágica, dificultosa, dolorosa, o a lo mejor algo que le está acabando la vida, no sé, ¿verdad? Pero quiero decirle que que a lo mejor para usted, como vuelvo a repetir, le parezca que sea imposible que tenga una salida, que haya un alivio, que haya una solución, una salvación a eso. Quiero decirle en este día y quiero animarle sobre todo a que no se desanime,
No se desanime mi amado hermano, mi amada hermana. No pierda su confianza, ni su fe, ni su esperanza en Dios, ni en el Señor Jesucristo, ni en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre ha sido bueno. Y si usted, escuche, si usted y yo hemos sido fieles y hemos permanecido en obediencia, en fidelidad y obediencia con el Señor, tenga usted por seguro que su clamor no quedará sin respuesta. El Señor va a responder. Solamente que, como le dijo al pueblo de Dios, ¿verdad? Su pueblo le dijo, estoy haciendo algo, ¿acaso no lo ves? ¿No te das cuenta? Mire, nosotros lo vemos aquí plasmado en el texto bíblico que nada más de un versículo a otro le dieron, como decimos vulgarmente, y perdón por esta expresión coloquial, ¿verdad? Le dieron chicharrón, ¿verdad? Aquí en México decimos, le dieron chicharrón, es decir, le dieron muerte, ¿verdad? Acabaron con alguien. A lo mejor lo leemos así, pero no sabemos si ya a lo mejor se veían rumores de que los medos y los persas se estaban fortaleciendo, estaban creciendo como una nación, se estaba volviendo una nación más poderosa y a lo mejor había rumores de que iba a haber un golpe de estado o una insurrección o una rebelión o un ataque, ¿verdad? Porque eran reinos ahí en ese imperio. Y por eso le dice el Señor, dice, ¿acaso no lo ves? ¿No te estás dando cuenta de lo que estoy haciendo, lo que estoy a punto de hacer para poder darles esa libertad? Para que ustedes puedan escapar. Y así a nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, porque a veces o estamos tan abrumados, o mire, hay situaciones a veces que se nos vienen encima en las cuales sea una situación económica, sea una situación de un problema en la familia, con un hijo, en el matrimonio, una enfermedad y enfermedades de muerte inclusive, ¿verdad? Un problema social, un problema laboral, en los cuales la solución verdaderamente parece que es imposible. Y lo que aparentemente vemos es que lo que sigue es el fin de esa, un fin trágico a esa situación, ¿verdad? Vemos un panorama funesto y sombrío y decimos, no, es que aquí ya se acabó esto, aquí ya murió esto, aquí ya no hay solución a esto ya más que esto es el fin, es la muerte, para que me entienda. Pero déjeme decirle que el Señor, así como los judíos veían el tamaño del imperio babilónico, veían su poder y ellos eran un pueblo tan pequeño, no veían por dónde podrían salir o escapar o obtener su libertad o librarse de ellos. El Señor ya sabía lo que iba a hacer y en el caso suyo, en el caso mío, ya sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, porque es el único que sabe qué es lo que él ya sabe lo que va a pasar en el futuro, ya sabe, conoce el camino que va a trazar, va a abrir un camino donde no hay camino, un camino en el desierto, como dice la palabra de Dios aquí en Isaías 43, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que mantenernos y permanecer fieles, porque mire, cuando se pierde la fe y la esperanza en Dios, una de las cosas que entra en escena es la infidelidad. La infidelidad y la desobediencia, la deslealtad, la infidelidad y la desobediencia entran en escena cuando perdemos la fe y la esperanza en algo o en alguien, como en este caso en el Señor, ¿verdad? La fe en Dios. Porque cuando la gente dice, bueno, pues yo esto no me sirve, o sea, ya no le tengo fe y esperanza porque no me sirve, pues la gente lo desecha, lo abandona, ¿verdad? Como a veces pasa. A veces tenemos problemas, no sé, un problema con un hijo que está en rebelión, un problema del matrimonio, ¿verdad? Una situación que vemos que no se puede resolver y que no hay una salida para eso. Pero déjeme decir una cosa, precisamente, como acabo de mencionar, el Señor ya sabe precisamente qué es lo que va a hacer. Por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer es, como vuelvo a repetirle, es mantenernos fieles, mantenernos obedientes, no dejar de buscarle, ¿verdad? No dejar de congregarnos, obviamente, de leer su palabra y sobre todo de obedecerle, de llevar una vida digna, una vida íntegra, una vida que honre verdaderamente al Señor, que honre verdaderamente a Dios, a nuestro Padre y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y sobre todo no debemos de dejar de confiar y de tener la esperanza en que Él lo va a hacer. Ahora mire, hay situaciones que usted me puede decir, bueno, es que ya hay situaciones en las cuales ya no hay una solución, por ejemplo la muerte de un familiar. Bueno, está bien,
Pero ahora sí, mientras no llega llegue ese punto, siempre hay que tener fe y esperanza en Dios, confianza de que Él va a resolver las cosas. No de que las cosas se van a resolver solitas, sino de que Él las va a resolver. Porque cuántas veces se lo digo por experiencia propia, uno dice, es que aquí no veo cómo se vaya a resolver esto, no veo la salida a esto. Pero nada más de buenas a primeras te dicen, ¿sabes qué? Ya se resolvió. Ya ahí está la solución, ¿verdad? O a través de fulano, de perengano se va a resolver. Esto lo cuento y recientemente lo cuento porque, bueno, es algo que recientemente ocurrió. Tenía un problema con de las placas de mi motocicleta. Por una parte por morosidad mía, pero por otra parte el gobierno incrementó el adeudo vehicular 3 veces. De 4,000 pesos que debía yo, lo incrementó primero a 8,000 y de 8,000 se fue a 15,000 pesos. O sea, para mí en lo personal, verdaderamente, en lo personal, pues sí era una deuda, pues no impagable, pero difícil de solucionar. Yo ya había pensado dejar perder mi vehículo, venderlo por partes y conseguirme otro, pero estoy hablando de una moto. Y el problema es que esa motocicleta que es con la que yo trabajo, y aparte de eso, fue un regalo de mis padres. Mis padres ya están muertos, entonces tiene un alto valor estimativo para mí. Y yo decía, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, ya total, si se pierde, si me llegan a agarrar, pues la voy a tener que llevar o la voy a tener que dejar ahí arrumbada, ¿no? Pero de buenas a primeras, gracias a Dios, y la verdad es que es Dios, entró la nueva gobernadora del estado de Veracruz, el ingeniero Rocío Nale, ¿verdad? Y ella decretó una condonación de adeudos y solamente con un pago de 998 pesos se podía arreglar todo el adeudo, ¿verdad? Entonces yo dije, ay Señor, gracias, porque yo pensaba o ya me veía a lo mejor metiéndome en una deuda o dejando perder mi vehículo, ¿no? Pero gracias a Dios se resolvió. Verdaderamente en lo personal para mí fue Dios, fue el Señor. Y recientemente ocurrió otro hecho que ahorita no tengo tiempo, ¿verdad?, para comentarlo, pero quiero decirle que nosotros no sabemos de qué manera Dios puede resolver o va a resolver nuestras dificultades, nuestras angustias, nuestras tribulaciones. Y en ese inter yo le recomiendo que usted haga algo. Dice Filipenses capítulo 4 versículo, o sea, la situación que estamos en ese momento y la resolución, hay algo que debemos de hacer. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mire, lo que nosotros debemos de hacer, número uno, permanecer fieles, permanecer obedientes y sobre todo permanecer confiando plena y totalmente en Dios, en el Señor. Y presentar nuestras súplicas y ruegos, ¿verdad? No dejar de orar, como dijo el Señor, o sea, tú ora y ora, ¿verdad? Porque todo el que busca encuentra, ¿verdad? Todo el que toca se le abre, ¿verdad? Y sigue orando, sigue pidiendo, pero de una forma con confianza, con fe. Yo sé que a veces dicen, no, es que esto ya se echó a perder, ya no hay solución. No debemos de perder la esperanza. Como se dice vulgarmente, la esperanza es lo que muere al último, ¿verdad? Usted nunca pierda su fe ni su esperanza en el Señor, porque así como los judíos veían esa promesa a lo mejor, o veían ese anhelo de volver a salir, lo veían como algo inalcanzable verdaderamente, imposible verdaderamente, por la magnitud del imperio, del enemigo que los tenía cautivos. La verdad de las cosas es que Dios, número uno, puede hacerlo todo. Número dos, el Señor ya sabe cómo lo va a hacer. Y número tres también, ¿verdad? Él empieza, al paso del tiempo, empieza a trazar un camino, empieza a trazar las cosas, empieza a tramar y a trazar las cosas, empieza a tramar y a trazar las cosas y los asuntos, perdón, para que nosotros podamos tener esa libertad, esa solución a nuestro problema, ese alivio, esa liberación, ¿verdad? O sea, y podamos volver a vivir en paz y tranquilos y tengamos esa plenitud de gozo que solamente podemos recibir en el Señor.
Por lo tanto, no debemos de perder nuestra fe, ni nuestra confianza, ni nuestra esperanza en Dios, nuestra esperanza en el Señor, y sobre todo no debemos de estar en una afanosa angustia. Es, es increíble, más que increíble, es como que paradójico, ¿verdad? Es como que o sea, decir que creemos en Dios y a su vez estar desconfiando de Él, ¿verdad? Es como si nosotros nos acercamos a alguien y le decimos, tú confía en el Señor, esta situación que tienes con tu hijo que está enfermo, o tu hijo que está en droga, ¿verdad? Confía en Él, esto, lo otro, aquí, así, así, y le estamos compartiendo, le estamos hablando acerca de que tenga fe en Dios o en Cristo, y a su vez, o sea, es algo incongruente, a su vez nosotros tenemos un problema, una solución, y estamos dudando de Dios, ¿verdad? O sea, esto no es lógico, ¿verdad? Esto no es congruente. Entonces, sí, a veces por eso cuando evangelizamos, como nos falta esa convicción verdadera, es que la gente dice, no, como que tú me hablas de fe, pero de fe en Dios, de fe en Cristo, pero como que no te veo, ¿verdad? Entonces por eso no es tan efectivo a veces nuestro evangelismo. Pero bueno, nosotros lo que debemos de hacer en esta y en cualquier situación adversa, cualquier dificultad, problema, angustia, necesidad, ¿verdad? Desesperante, lo que debemos de hacer es esperar con todo nuestro corazón en el Señor, descansar en Él, y desde luego, si en ese inter, en lo que estamos ahí, ¿verdad? Orando y buscando la mano de Dios, la dirección de Dios, estamos esperando en Él, hay algo que nosotros podamos hacer o coadyuvar a esa solución, pues en nuestras fuerzas y humanamente lo podíamos hacer, pues hagámoslo. Aunque también hay veces en las cuales tú dices, no, pues es que esta es una situación en la cual la solución está enteramente fuera de mis manos, o sea, es inalcanzable para mí, o sea, yo no lo puedo resolver, o sea, no hay nada, alguien tendría que estar dentro o sea, del otro lado, y desde aquel lado abrirme la puerta, ¿verdad? La puerta de la solución, la puerta de la salvación, que se puede hacer, sí, Dios lo puede hacer, claro que sí, se lo digo por experiencia. Ahora, si en ese inter también podemos hacer algo, hagamos, y si no podemos hacerlo nada, pues esperemos paciente y confiadamente, ¿verdad? En el Señor. Y también en ese inter hay veces que tenemos que reconocer, porque mire, también es muy importante delante de Dios reconocer que muchos de nuestros problemas son el resultado de nuestras malas decisiones. Muchos de nosotros en el pasado, antes de Cristo o ya estando en Cristo, tomamos decisiones, malas decisiones, que el día de hoy nos están amargando la vida, nos están destruyendo la vida, nos están amargando la existencia, nos están haciendo infelices. También es necesario y conveniente reconocer delante de Dios, delante del Señor, que nosotros tuvimos la culpa por ello y que ahora la solución está fuera de nuestro alcance, está lejos de nuestra mano, ¿no? Y que el único que puede resolverlo es Él, si en su infinita compasión y misericordia quiere hacerlo, que creemos y esperamos en Él que sí lo va a hacer porque Él es bueno, ¿verdad? Entonces, en ese ínter, ¿verdad? Pedir perdón, si hay que restituir algún daño a alguien, algo que le hayamos hecho, le hayamos faltado, no sé, ¿verdad? Pues hay que restituir el daño y seguir orando, suplicando y esperando. A lo mejor esperar por un corto o un largo tiempo, no sé, pero debemos de tener por seguro, escuche, que en su momento el Señor abrirá un camino, como dice su palabra, un camino en el desierto, ¿verdad? Un camino donde no lo había, un camino en el desierto, y abrirá ríos en los sequedales, que eso habla acerca de, imagínense en el desierto un río, que surja un río, pues es una bendición, ¿verdad? Eso habla de que el Señor va a bendecir nuestra vida, ¿verdad? Y debemos de tener mucha esperanza en Dios, porque a veces en medio de las tribulaciones se pierde la fe y la esperanza, se lo digo por experiencia. A lo largo de nuestra vida en Cristo, mi vida y personal, con mi familia, pues hemos pasado como todo mundo, ¿verdad? Como dice la palabra, las mismas aflicciones se repiten en todos, en todo el mundo, ¿verdad? Nos hemos pasado por muchas aflicciones, tribulaciones y por situaciones, sobre todo por situaciones que parecen verdaderamente imposibles de poder resolver en nuestras posibilidades y en nuestras fuerzas y en nuestros recursos.
situaciones e inclusive que han tardado años en poder resolverse, ¿sí? Porque hay veces que hay problemas que tienes y dices, pero eso se resuelve en 15, 20 días, en medio año, en un año. Pero hay situaciones que a veces pasan los años, pasa el tiempo, y a veces a nosotros como que hasta ya nos acostumbramos y dijimos, ya, pues ya fue, ya murió, hasta ahí se quedó, ¿verdad? O quién sabe qué pasará, ¿verdad? Pero, como le decía yo, pero ha llegado el momento, siempre ha llegado el momento que el Señor se ha levantado a favor de nosotros y Él nos ha dado la solución. En nuestra vida hay innumerables cosas que parecían imposibles que se pudieran resolver y Él lo ha resuelto. Una de las primeras cosas que yo vi que algo imposible que podía resolverse fue con mi esposa. Cuando mi esposa y yo nos conocimos, ella ya padecía de una enfermedad crónica degenerativa incurable que es el mal de Parkinson. Ella tendría unos 17, 18 años cuando yo la conocí y desde ese entonces ella padecía Parkinson. Nosotros nos casamos, ella estuvo en tratamiento en México, la declararon aquel entonces como el segundo caso a nivel nacional conocido de Parkinson juvenil, en aquel momento, ¿verdad? Y bueno, ella empezó a tomar un tratamiento y todo, pero los médicos le dijeron que si no se le operaba a lo mejor o se encontraba una cura, pues ella a cierta edad, a los 40, quizás 50 años, por haber empezado muy joven, probablemente para esa edad pues ya estaría imposibilitada totalmente o quizás muerta, porque el Parkinson puede llevar a la muerte o lleva a la muerte a la gente, ¿verdad? Entonces la primera vez que yo vi el poder de Dios, la gloria de Dios, el infinito poder del Señor, específicamente el poder de Cristo, del Señor Jesucristo, fue en una ocasión cuando fuimos a un evento cristiano y hablaron, a ver, pues el pastor que compartió una enseñanza basada en Marcos capítulo 5, la historia de la mujer con flujo de sangre y la niña de 12 años que murió, ¿verdad? Después del endemoniado gadareno está esa historia, donde el pastor hablaba y dice, si usted tiene un problema, una dificultad así muy, muy angustiosa, muy fuerte, pues ore al Señor con mucha fe, con mucha esperanza, ¿verdad? Y pues empezamos a orar, yo oré por otras cosas y también por mi esposa, pero mi esposa empezó a orar por ella y le empezó a pedir al Señor, ¿verdad? Le empezó a pedir, a suplicar que le sanara del Parkinson, que ella no quería llegar a quedarse totalmente paralítica y morir inclusive por eso. Y mire, ese día, al otro día, a los 2 días, específicamente a los 2 días, una mañana ella me dice, ¿sabes qué? Mira, ya no muevo mis manos, porque ella movía una mano y movía una pierna y movía la cabeza, y son los efectos del Parkinson. Y me dice, mira, ya no muevo la mano, mi mano está firme, ya mi pierna no se mueve, ya mi cabeza no se mueve. Y yo me quedé así asombrado y dije, es que no puede ser, ¿verdad? Eso es imposible, es un milagro. Y desde ese entonces hasta el día de hoy venimos viendo y seguimos viendo la mano poderosa del Señor. Y hemos tenido dificultades, problemas que parecían imposibles. Y tenemos otros, ¿verdad? Otros encima todavía. En este mundo estamos en un valle de lágrimas, ¿verdad? Este mundo no es el cielo, no es el paraíso. Tenemos otras dificultades que yo sé que en su momento se resolverán, pero a lo largo de nuestra vida el Señor nos ha sacado de cosas que parecían imposibles, que por nuestras fuerzas, nuestros medios humanos, materiales, ¿verdad?, se pudieran resolver. El Señor lo ha hecho, el Señor lo ha resuelto, y como siempre, ¿verdad?, como siempre lo he dicho, como bien dice el Salmo, ¿verdad?, en el Salmo 136, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Por lo tanto, mis amados hermanos, les animo a que tratemos siempre de permanecer fieles y obedientes a Cristo Jesús, que no retrocedamos, ¿verdad? Como dice en el libro de los Hebreos, nosotros no somos de los que volvemos atrás para perdición. Nosotros debemos de seguir adelante, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Extendiéndonos hacia adelante, extendiéndonos hacia la meta para alcanzar a Cristo, ¿verdad? Y que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, venga por nosotros y nos lleve al cielo. Debemos de permanecer fieles hacia adelante siempre, ¿verdad?, en fidelidad y obediencia. Escuche,
La fe se compone de confianza, una confianza plena y absoluta y de una fidelidad plena y total en Cristo, en el Señor Jesucristo. El que cree en Cristo obedece a Cristo y confía en Él, obedece y cree y confía en el Padre también, ¿verdad? Porque no se puede decir que tenemos confianza en el Padre y si no tenemos confianza en el Hijo o en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? En la vida, sea que nos esté yendo bien o nos esté yendo mal, permanecer fieles y firmes en todo tiempo, en fidelidad, confianza y obediencia plena y total, confiando en el amor y la misericordia de nuestro amado Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y déjeme decirle, ¿verdad?, que en lo personal, a lo largo de los años, de estos 26 años casi, o ya 26, o sí, yo creo que sí, ya son como 26 años de conocer del Señor. Como le voy a repetir, hemos visto la mano poderosa de Dios, que ha abierto camino donde no lo había, ha abierto un camino en medio del desierto, ¿verdad? Y la seguiremos viendo. La seguiremos viendo porque tenemos algunas situaciones todavía difíciles que resolver y vendrán otras, tenga usted por seguro. Al menos yo lo personal puedo decir que mientras esté en esta vida vendrán otras situaciones así, pero cada vez estoy más convencido y más convencido y más convencido de que el Señor es grande, el Señor es todopoderoso, de que nuestro amado Señor, Rey, Salvador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es grande, es poderoso, es omnipotente y puede con todo. Igual nuestro Padre, el Padre Celestial, nuestro amado Dios y Padre, ¿verdad? Es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso, o sea, Dios es todopoderoso. Y mientras nosotros permanezcamos fieles y firmes, Él permanecerá con nosotros. Porque su palabra dice, ¿verdad? Dios dice en su palabra que Dios honra al que le honra. También dice que humilla, que menosprecia al que le tienen poco, ¿verdad? Al que no le obedece, al que no confía ni es fiel con Él. Dice que también lo humilla, ¿verdad? Pero dice que Dios honra al que le honra. Si usted honra al Señor con su fe, con su confianza, su esperanza en Él y su fidelidad obediente, tenga por seguro que el Señor siempre le va a honrar. Nada más que a veces en algunas cosas hay que esperar un poco más, ¿verdad? Un poco más, pero nosotros no debemos de perder ni la fe ni la esperanza en Dios, ni la fe ni la esperanza del Señor. Que Dios le bendiga mucho y quiero terminar con una hermosa promesa, una promesa de Dios que es Isaías 41, versículo 10, 9 y 10. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de entre sus hombres principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. Y aquí viene mi versículo favorito, es mi versículo favorito en toda la Biblia. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo o que te fortalece, ¿verdad? Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con mi diestra victoriosa. Estando en medio de un problemón hace más de 20 años, en el cual yo dije, ahora sí ya, ahora sí, como se dice vulgarmente, ahora sí ya fui, ¿verdad? Ahora sí ya fue esto, ahora sí esto ya se acabó, estoy perdido. Estaba yo desesperado y sentado ahí en mi coche, ¿verdad? Mi vehículo. Agarré la Biblia, abrí la Biblia y llegué precisamente a este versículo 10, donde yo sentí que Dios me estaba hablando y me dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo, no te desanimes, ¿verdad? Yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer, sobre todo yo te voy a sostener. Y durante ese tiempo fue un problema económico, fue un problema del cual perdí una factura y en la empresa, ¿verdad? Aparte de que la contadora no me quería, me dijo que no me iba a pagar mi sueldo hasta que apareciera la factura. Afortunadamente esa factura apareció, se pudo recuperar, pero durante ese tiempo que no me estuvieron pagando mi sueldo, el Señor estuvo proveyendo de una forma verdaderamente maravillosa. Y desde ese entonces este versículo de Isaías 41, versículo 10 ha sido una palabra de Dios, una promesa que me ha sostenido siempre, cuando a veces he decaído, porque todos a veces en algún momento de nuestra vida en Cristo, de nuestra vida de fe, a veces llegamos a decaer, a veces llegamos a como que a agüitarnos, como se dice vulgarmente, pero cada vez el Señor me recuerdo esto, y quiero compartírselo. Usted
tenga por seguro que Dios siempre le ayudará, siempre le sustentará y le sacará adelante con su mano poderosa, porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre. Y usted y yo también debemos de permanecer fieles y obedientes con Él, confiar en Él y ser fieles y obedientes, porque Dios honra a los que le honran. Que Dios me los bendiga mucho en esta tarde, ¿verdad? Deseo de todo mi corazón que este mensaje, esta enseñanza, este mensaje, si usted ha llegado en este momento hasta el final, o cuando usted vea este video y si llegó hasta esta parte final, espero que esta enseñanza, este mensaje le haya sido de mucha bendición y edificación, y que si usted está pasando en este tiempo por algo que verdaderamente lo está agobiando y le está robando la paz, el gozo, la vida, y se siente usted muy infeliz, no haga eso. O sea, no se desavalorine, no pierda su fe, su esperanza, descanse. Como dice la palabra de Dios, echemos todas nuestras cargas en Él, ¿verdad? Y descansemos. Porque el Señor quiere que descansemos en Él y que confiemos en Él. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida tarde, y si Dios lo permite, ¿verdad? Si el Señor lo permite, nos vemos el miércoles para la reflexión bíblica en la noche. Bendiciones y excelente tarde para todos.